Si os parece, bueno, primero me presento, soy Sheila, vengo del observatorio, como decía la compañera, del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Y antes de empezar a exponer, básicamente lo que vengo a exponer hoy es la que inició siendo una querella, ahora ya serán 4, contra Iñaki Rivera, que es el director del observatorio, por parte de sindicatos de funcionarios de prisiones. Antes de empezar a hablar sobre el tema, quería poner un muy cortito vídeo de 2 minutos que grabamos ayer con Iñaki, que quería difundirlo hoy porque no ha podido estar aquí. En teoría tenía que venir él y no podía, entonces, bueno, nada, son 2 minutos, lo pongo primero y luego ya empezamos. Buenas tardes, queridos y queridas amigas de Zaragoza y de tantos lugares. Quiero agradecer muchísimo el acto que vais a realizar esta tarde y que la compañera Sheila Marín del Sidecovi, como herramienta del observatorio nuestro, podrá explicaros de primera fuente, porque lo está viviendo absolutamente al lado mío y de todos nosotros que en el fondo estamos sufriendo todo esto. Quiero agradecerles muchísimo este acto de solidaridad que me consta a todos los amigos y amigas de la asociación de por allá que se meten en estos líos por defender estas causas en las que andamos. Jay los contará los pormenores, que así yo ahora me evito tener que hablar de todo eso tan desagradable. Lo único que quiero decir es que, pese a la afectación indudable que todo esto provoca, porque sería falso decir que uno sea un superhombre que aguanta todo, y siempre digo que la represión funciona, y es verdad que funciona y afecta y coarta y te hace sentir mal y con dudas en muchos momentos. Lo que quiero decir es que lo más importante de todo es sinceramente que me acompaña para todo esto un equipo maravilloso de compañeros y de compañeras, como son todos los que integran el Sidecovi. Vivimos todo esto como un ataque no solo a mí, sino al propio trabajo que realizamos desde el Sidecovi en la documentación de la violencia institucional, y gracias al trabajo de todas ellas, a su compromiso, a su solidaridad y demás, estamos construyendo una defensa judicial en todas las causas que hoy en día tengo abiertas, y que pese a todo esto, pues aquí seguimos. Lo más importante es que seguimos visitando las cárceles. Hoy mismo yo estoy en la prisión de Jovas de Quatre Camins, visitando a 5 de las personas encarceladas como consecuencia de las protestas estos días, y por lo tanto no pueden ir contra nuestro trabajo, que seguramente es lo que pretenden, y esperamos poder seguir desarrollando nuestra actividad siempre. Así que aprovecho para saludarles a todos, esperando otra vez poder ir yo personalmente también a Zaragoza como en otras ocasiones, pero agradezco muy especialmente a Sheila, nuestra representante en el día de hoy, que hará seguramente un estupendo papel, y eso, volver a agradeceros a todas, y que no nos vencerán, que aquí seguiremos siempre fuertes. Un beso y un abrazo muy grande a todos y a todas. Hay una bici en el pasillo, si alguien la puede decir de quién es y sacarla fuera. ¿Os han dicho? Bueno, nada, después de ver este vídeo de Iñaki, primero, claro, algunos de vosotros sí que nos conocéis, pero seguramente otros no, entonces quería explicar nada muy brevemente qué es lo que hacemos desde el Sidecovi, a qué nos dedicamos, y en definitiva, explicando un poco lo que hacemos, entenderemos seguramente por qué acabamos querellados.
Básicamente somos un equipo de trabajo adscrito a un centro de investigación de la Universidad de Barcelona, que lo que nos dedicamos a hacer es visitar las cárceles de toda Cataluña, monitorear las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, documentar casos de violencia institucional, principalmente digamos, por lo que nació el sistema es para documentar casos de maltrato y torturas, pero sí que es cierto que, bueno, afortunadamente hay muchos casos, pero no son la mayoría de los que recibimos, y muchos otros al final tienen que ver con privación de derechos, sobre todo en el ámbito de la salud, de desatención médica, etcétera. Entonces lo que hacemos básicamente es recoger todos estos testimonios e intentar investigar al máximo la veracidad de los mismos, contrastarlos y ahí ya sí registrarlos en un sistema, una especie de base de datos, con el principal objetivo de luchar contra la llamada cifra negra del maltrato y la tortura, porque no hay estadísticas oficiales fiables sobre la realidad de la tortura en el ámbito penitenciario y no penitenciario. Entonces nosotros queríamos un poco luchar contra eso y ir registrando de manera exhaustiva todos estos casos, ¿no? Para, en definitiva, más allá de las acciones que se puedan hacer, al menos tener un registro de lo que está pasando a día de hoy. Posteriormente, en estos casos que recogemos, cuando los admitimos porque hay indicios de violencia institucional, etcétera, una vez registrados, lo que hacemos es comunicarlos primero a la autoridad competente, en este caso si son casos que suceden en prisión, porque sí que es verdad que tenemos casos también de violencia policial, aunque me atrevería a decir que un 90% son de ámbito penitenciario. Entonces comunicamos el caso para que lo investigue la autoridad competente y también aquellas instituciones, organizaciones que entendemos pueden investigar y ayudar al respecto, tanto a nivel nacional como también internacional llegado el caso. Hemos tenido pequeñas victorias en algunos casos en los que hemos conseguido que realmente se investiguen y como mínimo se le dé la razón al preso, pero sí que es verdad que también siempre que explico qué es lo que hacemos me gusta ser sincera, porque es una de las cosas que igual nos cuesta más de llevar en el día a día, que es que también por culpa del trabajo que hacemos muchas veces los presos que hablan con nosotros y que denuncian situaciones de maltrato tienen represalias. Y también hay que decirlo porque no me parece menor y me parece denunciable, ¿no?, públicamente, que además de sufrir casos de maltrato, por el simple hecho de explicarlo, de atreverse a contarlo, ni tan solo ya a presentar una denuncia, ¿no?, por un delito cometido por los funcionarios de prisiones, simplemente por hablar con nosotros, sin saber, en principio, si es que no nos si descubrimos que nos escuchan, ¿no?, en las entrevistas que tenemos con los presos, sin saber bien qué nos han dicho, simplemente por el hecho de irles a visitar y hablar con nosotros, sabemos de casos que han tenido represalias posteriores. Pero bien, es una realidad que está ahí, intentamos luchar al máximo contra ella, pero también hay que decirlo. Pues bien, el caso de la querellas, ahora ya, contra Iñaki. Son contra Iñaki, pero sí que es verdad que son contra él en el sentido de que es la cara visible del equipo, pero en definitiva es un ataque frontal contra el trabajo que realiza el Sirecovi. Todo esto empieza oficialmente, después os diré dónde empieza realmente, pero oficialmente esto empieza en una entrevista que le hacen a Iñaki en TV3, en la televisión de Cataluña, en un programa por la tarde, en el cual él iba de acompañante de una chica cuya hermana había muerto en prisión
a raíz de un trabajo que estaban organizando los diferentes colectivos de familias de presos fallecidos en prisión, en circunstancias, conflictivas, digámoslo así. Y él la acompañó a explicar un poco el trabajo que estaban haciendo estos colectivos y básicamente a petición de la propia televisión, que pedía un experto en la materia para poder contextualizar un poquito lo que ella explicaba desde primera persona, ¿no? Lo que allí se dijo, lo que dijo Iñaki, teniendo en cuenta su trayectoria personal a nivel pública y teniendo en cuenta el propio discurso que nosotros desde el equipo mantenemos y hemos defendido en informes, presentaciones públicas, etcétera, es bastante suave. O sea que todo esto también lo digo porque sorprende que justo hayan ido a escoger esta entrevista, ¿no? para querellarse, porque en definitiva allí no decía otra cosa que en las cárceles hay situaciones de maltrato, que es una cosa que no es que diga él, sino que hay sentencias firmes que lo avalan, y que ante la pregunta de un periodista que estaba en el programa sobre quién comete estos actos, pregunta que yo personalmente creo que era ciertamente malintencionada para provocar un poco lo que acabó pasando, pero bueno, porque es bastante obvia, ¿no? la respuesta. ¿Quién puede cometer estos actos de maltrato en las cárceles? Y jurídicamente solamente pueden ser los funcionarios de prisiones. Y simplemente se limitó a decir esto. Bien. A raíz de esta entrevista empezó toda una campaña, sobre todo vía redes sociales, Twitter, en las páginas web de diversos sindicatos de funcionarios de prisiones, toda una campaña contra Iñaki Rivera por lo que había dicho, que le había atentado contra su honor, etcétera, etcétera, y amenazando de querellarse contra él. A raíz de toda esta polémica, nosotros presentamos un comunicado público. Esto pasó, el 29 de noviembre del año pasado. Nosotros, pocos días después, el 10 de diciembre, presentamos este comunicado público, no retractándonos de nada, porque no considerábamos que tuviéramos que hacerlo, pero sí explicando que obviamente las aseveraciones que hizo Iñaki no eran en contra de personas ¿no? concretas del ámbito penitenciario, sino que es una realidad palpable que al final es a lo que nos dedicamos, pensando que con ello acabaríamos un poco la polémica surgida y todo quedaría allí. Esto no es así. El 18 de diciembre la sectorial de prisiones del Sindicato de Comisiones Obreras formaliza una querella contra Iñaki por calumnias con publicidad. Quiero hacer aquí un inciso, que no lo he dicho al principio, y es que yo personalmente no soy jurista. Lo digo más que nada por si cometo un fallo técnico verbal, ya me corregiréis al respecto. Formalizan la querella, hay un primer acto de conciliación en el cual lo que se pretendía era que Iñaki se retractara de sus palabras y dijera que no, que en la cárcel todo es maravilloso y que no pasa nada. Evidentemente no lo hace y se sigue adelante. Otro sindicato que es CESIF, también la sectorial de prisiones, siempre son las sectoriales de prisiones de los sindicatos, también amenazó con presentar una querella. No supimos nada durante meses, no parecía que finalmente no la habían formalizado, pero hace relativamente poco, cosa de un mes o así, se acabó formalizando esta querella también por parte de este otro sindicato. Más o menos a la vez de esta segunda querella se formalizó otra de otro sindicato que no teníamos noticia de él, no como sindicato, sino como posible querellante, que es ACAIP, que es otra agrupación, y también cayó otra querella más, siempre por los mismos hechos de esta entrevista.
Ahora hay una segura cuarta, pero aún no formalizada, que esta es un poco más especial porque se trata de una querella que han formalizado 200 funcionarios a título individual, evidentemente coordinados por alguien que no sabemos quién es, pero no en nombre, no es en representación de un sindicato, sino a título individual, que han ido uno por uno al juzgado a denunciar. Y aquí entendemos que por los mismos hechos siempre, pero en realidad no lo sabemos porque aún falta que se acabe de formalizar la querella, que ya sumarían como la cuarta querella por los mismos hechos. Ahora mismo el procedimiento que sigue su curso, que está en el juzgado de instrucciones, es la primera, la de comisiones obreras. Y sí que públicamente Comisiones ha dicho en alguna que otra ocasión o ha hecho el amago en los últimos 2 meses de de retirar la querella. No lo ha hecho en ningún momento. De hecho, hay mucha confusión al respecto porque incluso gente afín siempre se nos cruza y nos dice ¡ay, qué bien!, ¿no?, que al final no han retirado nada. El procedimiento sigue abierto, sigue a la espera de saber si el juez lo va a archivar o no. Claro, si el juez archivara esta causa, sería un argumento potente de cara al resto, ¿no?, para decir, que por estos hechos ya está archivada esta causa, no tiene ningún sentido continuar ningún otro proceso. Pero entendemos que esto no va a pasar, no va a ser tan fácil y que el juez lo que está es a la espera de a ver qué está pasando con todos los demás querellantes. En definitiva, todo este proceso abierto, claro, genera un desgaste importante, ¿no? Lo que hablábamos antes con Jacobo y que decía Iñaki, al final la represión tiene un efecto y por mucho que no intentemos negarlo, que intentemos pensar que no nos afecta, que continuamos igual con nuestro trabajo, que es verdad, hay una afectación real, porque acabas cayendo en autocensura sin quererlo, cuando vas a según qué acto, según qué acto público, según qué entrevista te hacen los medios de comunicación, claro, ya no sabes hasta qué punto decir lo que tú entiendes que es normal decir, porque es tu trabajo, por si acaso, ahora que tenemos estos procedimientos abiertos, no sumemos más. Pero claro, luego lo piensas y dices, al final me están ganando, porque en teoría es lo que buscan, ¿no? Que yo me calle, me quede en mi casa, no salga más y no denuncie nada. Entonces, este equilibrio a veces cuesta de gestionar. Una de las cosas curiosas que ha pasado con comisiones obreras, ¿no?, que antes decía Jacobo, claro, me extraña, ¿no?, que según qué sindicato, bueno, pero comisiones obreras, ¿cómo es que se mete en este jardín, ¿no? Porque ha recibido, cuando denunciamos públicamente todo este procedimiento penal, recibió Comisiones Obreras un varapalo mediático importante. Mucha gente empezó a decir públicamente que se desvinculaba de comisiones, que no entendía cómo estaban dando respaldo a algo así. Pero claro, Comisiones Obreras ha pasado una cosa muy curiosa y que estoy segura de que pasan más sindicatos que tienen una sectorial de prisiones. Y es que no saben quién tienen en sus filas. Las sectoriales de sindicatos de prisiones no se parecen o no se suelen parecer en nada al sindicato general que las acoge. Son grupos especialmente ultras, muy duros, y que van bastante, no sé cómo decirlo, no toleran ni una muestra de crítica, ya no, digamos, no hablemos de autocrítica, ¿no?, suya, y son bastante duros con quien les, ya no ataca, sino les cuestiona mínimamente. ¿Qué pasa? Que los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras,
pareciera que no conocen a quién está en esta sectorial de prisiones y se están dando cuenta a través de este procedimiento de que no les acaba de gustar quiénes están en sus filas. Esto extraoficialmente, hablando con personas de comisiones obreras sobre este caso, nos venían a decir que ellos ahora no saben cómo parar esta bola en que se ha convertido este proceso, que quisieran volver atrás, que en definitiva, que no les gusta la idea de que Comisiones Obreras persiga penalmente a un defensor de derechos humanos, pero que claro que ellos no sabían quién formalizó específicamente esta querella. Se llegó a decir que el comunicado que hicimos en su día, pocos días después de la intervención en televisión, no eran conocedores del mismo cuando fue publicado por redes, en la web, o sea, públicamente accesible para todo el mundo, pero ellos no lo conocían, no lo habían visto, y que claro, que igual si lo hubieran visto antes, pues que no hubieran seguido adelante y no hubieran presentado ninguna querella, pero no, lástima, no lo vieron. El tema de los sindicatos en general también se tiene que contextualizar en un momento en su día, cuando empezó toda esta historia, ¿no? En diciembre del año pasado, en que había una competición electoral sindical en marcha. Justo estaban en elecciones sindicales en las prisiones y, como digo, por las características que suelen tener estos grupos, básicamente gana quien la dice más grande, ¿no? Y quien va más en contra de colectivos como el nuestro. Y de hecho hubo como una pugna a ver quién realmente formalizaba antes la querella, si Comisiones Obreras, y CESIF finalmente ganó Comisiones Obreras. Y sí que también reconocen que, claro, que en su día se calentaron un poco con el tema electoral, pero que ahora ya total, que les incomoda más tener que seguir con este procedimiento que no haberlo hecho. Pero, en definitiva, el daño ya está hecho. Lo que decía antes de la historia no oficial de dónde empieza todo, realmente esto no empieza a través de las declaraciones en TV3. Esto empieza mucho antes porque Iñaki Rivera como cara visible, pero el Observatorio del Sistema Penal y los derechos humanos en general llevan siendo objeto de criminalización por parte de sindicatos de funcionarios de prisiones muchos años. Y sobre todo esto se contextualiza en el caso del motín de Quatre Camins, de la cárcel de Quatre Camins en Barcelona, en el 2004. Para quien no conozca la historia, súper breve, básicamente se hace un motín en la cárcel, los presos reclamaban diferentes mejoras, etcétera. La represión de este motín fue brutal por parte de funcionarios de prisiones, y todo este procedimiento, el Observatorio fue uno de los colectivos que denunció esta represión y estos maltratos contra los presos que se amotinaron. Y esto acaba en una sentencia firme del Tribunal Supremo condenando a diferentes funcionarios de prisiones y a un subdirector médico de aquel entonces de la cárcel, que curiosamente eran en su día afiliados de Comisiones Obreras, de la sectorial de prisiones de Comisiones Obreras. Esta sentencia hizo mucho daño al colectivo. Hizo mucho daño más moral que real, porque en definitiva, para lo que podría haber acabado siendo, fueron pocos condenados, se rebajó muchísimo al final el por qué acabaron condenados. De hecho, nosotros, claro, somos los sospechosos habituales, ¿no?, que pedimos siempre y bramamos, tortura, ¿no? Fue la Fiscalía la que pedía en su día por delito de tortura, que finalmente no se admitió y no fueron condenados por delito de tortura, pero era la Fiscalía la que lo pedía. Era tan evidente el caso, tan brutal, que incluso la Fiscalía, que no suele hacer este tipo de discurso. Pues bien, a raíz de ese caso y
diferentes denuncias públicas que hemos ido haciendo a lo largo de los años, se llegó incluso a prohibir la entrada a las prisiones de Iñaki, de diferentes abogados y defensores de derechos humanos. Y sí que con el cambio hace unos años de gobierno entró un nuevo director de la Dirección General de Prisiones, cambió un poco el discurso, se abrió mínimamente, ¿no?, a que pudiéramos efectuar nuestro trabajo, y sí que hemos visto un cambio al respecto por parte de la institución, pero no por parte de los mismos funcionarios, que cada vez que vamos a hacer visitas a la cárcel la hostilidad con la que nos reciben es patente. Es tan así que nos ha pasado ya más de una y más de 2 veces de ir a la cárcel y encontrarnos situaciones como, por ejemplo, funcionarios que no nos dirigen la palabra ni la mirada, que dices, bueno, tampoco está grave, ¿no? A mí no me quita el sueño, que no me dirijan la palabra los funcionarios de prisiones, pero sí que demuestra que no estamos en un contexto de normalidad cuando vas y estás caminando al lado de una persona que ni te mira, ni te dice hola, ni te dice adiós. Directamente otros te acusan de que tienen a toda la familia sufriendo porque, claro, salimos diciendo públicamente que son unos torturadores y que ellos no son unos delincuentes, que los delincuentes son los que están en la cárcel y que a ver si dejamos de amedrentar a sus familias. Bueno, todo este tipo de cosas son las que aguantamos día sí y día también cuando vamos a las cárceles, y más aún cuando luego te entrevistas con los presos y te dicen que por detrás, ¿no?, van hablando de nosotros constantemente, que también nos otorgan una importancia que sinceramente creo que no tenemos, ojalá la tuviéramos, ¿no? Pero no sé, se pasan el día hablando de nosotros y diciendo lindezas como, por ejemplo, esto así como sin darle más importancia, ¿no? Que en el equipo de visitas principalmente somos mujeres, solamente hay Iñaki lo dejamos aparte porque sí que hace visitas pero no tanto, solamente hay un chico, el resto somos chicas, y básicamente el discurso que tienen parte de los funcionarios de prisiones es que somos las putas de los derechos humanos, que vamos a hacer unos determinados servicios amorosos a los presos. Este es el discurso tan bonito que graban. Recapitulando, lo que decía antes y que comentaba Jacobo, ¿no? Aunque estas querellas seguramente no prosperen porque no tienen una base jurídica como para que lo hagan, el daño está hecho, la pena de banquillo, ¿no? El hecho de tener que pasar por todo este procedimiento, de que se sumen querellas y más querellas, el hecho de cada vez tener que designar a un procurador, ¿no? Aunque incluso luego salgamos ganando el proceso, ¿no?, y se abonen las costas, es igual. El tema es que actualmente tenemos que estar yendo nosotros a los juzgados, ¿no?, a defendernos por un trabajo que llevamos años haciendo. Otra de las cosas curiosas del colectivo de funcionarios que ha salido a raíz de estas querellas es que ellos argumentan que son un colectivo, esto ligado, ¿no?, con el tema de los delitos de odio que decía Jacobo. Ellos argumentan que son un colectivo vulnerable y que, claro, que no podemos difamarles públicamente porque son un colectivo vulnerable. Claro, un colectivo vulnerable, bueno, son ellos los que tienen el altavoz mediático. Si haces una búsqueda sencilla y rápida en Google sobre agresiones a funcionarios de prisiones por parte de presos, te van a salir 50.000 noticias. Noticias sobre agresiones por parte de funcionarios de prisiones a presos. Si encontráis alguna que no haga referencia al caso por que acabó una sentencia firme, como es el motín de Cuatro Camins, me avisáis y me la pasáis. Tienen el altavoz mediático. Dentro de la cárcel, yo no voy a decir que tengan una situación y un trabajo súper bonito y fácil, Tampoco vamos a caer en decir algo así. Pero son ellos los que tienen las armas en el enfrentamiento contra los presos.
son ellos los que tienen una presunción de veracidad cuando un preso denuncia haber sido maltratado. Si no hay pruebas que lo demuestren, el relato se cae porque lo que dice el funcionario vale más que lo que dice el preso. Entonces, en definitiva, hablar de colectivo vulnerable y tener que protegerles de que salgamos en la tele hablando de maltrato en prisión, hombre, da un poco de vergüenza, pero sobre todo por las personas que están en prisión y que realmente ellos son el colectivo vulnerable. Y es que además estamos llegando a un punto que si criminalizamos a los defensores de derechos humanos, en este caso por los derechos de las personas presas, tenemos un problema porque no les quedan muchas defensas posibles. Estamos en una situación en la cual el defensor del pueblo ayer salía, no sé si visteis, con una carta a raíz de la violencia policial ejercida estos días de protestas en Cataluña contra manifestantes, en que básicamente hace mención a los heridos, a los policías heridos, no hace ninguna sola mención a los 4 chavales que han perdido el ojo o uno que ha perdido el testículo y todo el resto de heridos, no hace mención alguna. Defensor del pueblo, no defensor de la policía, defensor del pueblo. Y incluso justifica el hecho de haber empleado esta policía métodos antidisturbios muy lesivos, pelotas de goma, balas de foam, incluso el cañón este de agua famoso, porque bueno, la situación era tan desastrosa que era lo que tenían que hacer y que por tanto ellos como defensor del pueblo ni tan solo ya no lo critican, sino que ni tan solo tienen nada que investigar al respecto, que está muy bien hecho y más tenían que haber hecho. Tenemos un síndic de greuges, que es como el defensor del pueblo en Cataluña, que cuando les comunicamos los casos que les comunicamos habituales, por norma general se limitan a decir que lo que diga la administración es lo que vale, o sea, ellos no investigan absolutamente nada. Si ellos preguntan, básicamente el proceso es, ellos preguntan a la administración penitenciaria y que me cuentan que este preso podría haber sufrido maltrato. La administración le dice, no es verdad. En algún caso tiene la suerte de que no han borrado las cámaras, por ejemplo, de videovigilancia de las prisiones y las aportan como prueba. Sinceramente no entendemos aún qué se ve o se deja de ver en estas cámaras porque nunca hacen mención al visionado. No debe parecerles muy interesante. Y básicamente siempre nos responde como, bueno, la administración dice que no hay actuación irregular por parte de funcionarios de prisiones, nosotros le creemos, cerramos el procedimiento. Fantástico. Incluso en las pequeñas veces, ¿no? Poquitas veces que nos da la razón, o básicamente que le da la razón al preso, ¿no? Y entiende que ha habido una actuación irregular, bueno, se limita a decir que han hecho una reprimienda, ¿no? al centro penitenciario en cuestión y que no volverá a suceder y ya está. Aquí se acaba todo. No hay una petición expresa de una comisión disciplinaria que ponga sanciones a los funcionarios que han actuado incorrectamente. No hay nada. Entonces, en definitiva, a estos presos, ¿qué les queda, ¿no? O qué colectivos y organismos oficiales tienen? Ninguno que les defienda. Y si los colectivos no oficiales que defendemos sus derechos somos criminalizados a la mínima que hacemos nuestro trabajo y lo denunciamos, ¿qué va a quedar para estos colectivos que realmente sí que son vulnerables? Y esto es aplicable a presos, es aplicable a personas migrantes, es aplicable a cualquier colectivo vulnerable que podáis pensar. Otra de las preguntas retóricas para dejar sin contestar que nos hacemos es que si estos procedimientos de las querellas siguen adelante, ¿no? Y hay un juicio al respecto, claro, nosotros para defender que lo que hemos dicho no es mentira, presentaremos pruebas de maltratos en las cárceles. La pregunta es, cuando el juez oiga de estas pruebas de maltrato de comisión de un delito,
¿Va a investigar estos hechos? ¿O se va a limitar a juzgar si ha habido calumnias o no calumnias? Y la cuestión de fondo importante, que si ha habido un delito de tortura, de maltratos, agresiones a presos, va a quedar como si nada, aun presentando pruebas. Yo tengo la respuesta, pero bueno, por dejarla. No sé si me dejo alguna cosa importante a comentar. Bueno, simplemente una de las conclusiones es que por mucho que sí que aceptamos que la represión nos afecta, que todo este proceso genera un daño, que a veces te autocensuras, etcétera, si lo que querían era llevarnos a estos procedimientos, como decía Jacobo, para que nos retractáramos y acabar agachando la cabeza, ¿no? Y admitiendo que ostras, nos hemos pasado de bocazas y que en realidad no hay nada, no lo han conseguido y no lo van a conseguir. Porque en definitiva seguimos haciendo el trabajo que hacemos, seguimos yendo cada día a las cárceles, seguimos denunciando públicamente cuando conviene, igual con un poco más de miedo, no lo vamos a negar, pero lo seguimos haciendo. Vamos a los actos de conciliación y si esperaban que nos retractáramos, no tenemos nada que decir al respecto y seguimos adelante y veremos a ver en qué acaba todo. Yo creo que final, hasta cuánto se extienda esto, no va a acabar de forma favorable a nosotros, pero creo que el simple hecho de tener que estar durante meses y años preocupados por esto ya supone un daño y una vulneración de derecho de libertad de expresión y de, sobre todo, la criminalización de los defensores de derechos humanos. Este caso también lo hemos denunciado, por cierto, a 3 relatorios diferentes de Naciones Unidas. Y también a ver cómo se pronuncian al respecto. Y nada más, yo por mi parte lo dejo aquí, sí que ahora si tenéis cualquier comentario o pregunta, pues adelante. Bueno, muchas gracias, Sheila, por tu exposición y nada, trasladarte todo nuestro apoyo y solidaridad en este momento que tenéis en el observatorio, Iñaki y al resto. Y bueno, abrimos un turno de intervenciones para si alguien quiere comentar algo o preguntar. De hecho, hoy hablábamos justo antes de venir al acto en la comida, qué hubiera pasado si Iñaki hubiera hablado de que existen maltratos en las cárceles de todo el mundo. Bueno, seguramente no hubiera acabado en nada, ¿no? Lo que les molesta es que se baje a la realidad del terreno y se hable de cárceles catalanas, pero que definitivamente también es una realidad muy amplia. Quiero decir, no hablo que se podría hacer, ¿eh? De hecho, tenemos pruebas como para hacerlo, pero no hemos dicho en tal centro penitenciario, en tal módulo ha habido maltrato. No, estamos hablando de cárceles catalanas. Pero sí,